Hola, soy Marina Sardiña y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente, el magazín quincenal de France 24 en el que les acercamos las historias de Medio Oriente a América Latina. En esta ocasión nos traemos un programa especial dedicado al análisis de las elecciones en Turquía. Comenzamos. Recep Tayyip Erdoğan se hace con la presidencia de Turquía, revalidando su gobierno por otros 5 años. Erdoğan se impuso a su rival, el opositor de centroizquierda, Kemal Kılıçdaroğlu, quien calificó los comicios de injustos. El islamista logró el 52,18% de los votos en esta segunda vuelta electoral, frente al 47,82% de Kılıçdaroğlu. En esta segunda vuelta sin precedentes, casi 64 millones de turcos estaban llamados a las urnas, con una participación de casi el 89%. Erdoğan deberá hacer frente ahora a una sociedad muy polarizada y a una fuerte crisis económica. El domingo muchos partidarios salieron a las calles para celebrar el triunfo del líder del AKP, quien habló ante las masas con un discurso de agradecimiento y arremetió contra Kılıçdaroğlu. Como decíamos, el líder del Partido de la Justicia y el Desarrollo, el AKP, calificó la reelección como una victoria electoral de los 85 millones de habitantes de Turquía. En su discurso, Erdoğan también acusó a la oposición de estar aliada con el terrorismo kurdo y de ser pro-LGBTIQ+. El líder, con 2 décadas en cargos políticos, 9 de ellos como presidente y 11 como primer ministro, obtuvo un sorpresivo apoyo en muchas de las áreas de Turquía afectadas por los trágicos terremotos del pasado febrero que mataron a más de 50.000 personas. Esto es lo que dijo Erdoğan en su discurso de victoria la noche del domingo. Milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği olarak como parte de la responsabilidad que nos ha dado nuestra nación, no estamos enojados, resentidos ni enfadados con nadie. Ahora es el momento de dejar de lado todos los debates y conflictos relacionados con las elecciones y unirnos en torno a nuestras metas y sueños nacionales. La confianza y la estabilidad son las cosas más importantes y continuaremos con estos principios. Construiremos una economía sólida en torno a estas reglas. Y una vez se conocieron los resultados oficiales, diversos líderes políticos felicitaron a Erdoğan. Los primeros fueron el emir de Qatar o Viktor Orbán, el líder húngaro. Más tarde llegaron los mensajes del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el mandatario francés, Emmanuel Macron, o el presidente ruso, Vladimir Putin. Incluso su exrival geopolítico, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, congratuló al líder turco. Nuestro periodista en Estambul, Albert Naya, nos cuenta más sobre la jornada electoral y las reacciones al triunfo de Erdoğan en la región. Recep Tayyip Erdoğan revalida la presidencia en Turquía con un 52% del apoyo popular, mientras que su contrincante, el opositor Kemal Kılıçdaroğlu, consiguió un 47% de los votos. Alrededor de las 9 ya se conocía la noticia de que Erdoğan efectivamente había ganado esta segunda vuelta de las elecciones. Él mismo salía a la calle ante sus simpatizantes, realizaba un discurso en el barrio de Üsküdar en Estambul. No solamente cantaba, también se acordaba de la oposición, se acordaba del colectivo LGTB y acusaba a Kemal Kılıçdaroğlu de ser simpatizante de la guerrilla, de ser aliado de la guerrilla PKK. Este mismo también se dirigía a sus simpatizantes. Kemal Kılıçdaroğlu decía que estas elecciones habían sido las más injustas que él podría haber imaginado y también decía que hay que seguir defendiendo la democracia. Las felicitaciones por parte de otros líderes de la región no tardaron en llegar. Los presidentes tanto de Israel como de Palestina le felicitaban. Tampoco faltó a la felicitación Ilham Aliyev por parte de Azerbaiyán, que recordemos es un socio indispensable en la Turquía de Erdoğan. Le seguían el emir de Qatar y también incluso los talibanes por parte de Afganistán felicitaban a Erdoğan por revalidar esta presidencia por tercera vez. Hagamos ahora un repaso histórico a través de las más de 2 décadas de trabajos en cargos políticos de Recep Tayyip Erdoğan, el hombre de 69 años. El islamista que construyó su carrera desde un barrio obrero de Estambul hasta convertirse en la figura autoritaria que es hoy en día. Un controvertido presidente con una amplia influencia que aspira a colearse con el creador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk. Este es un informe sobre su trayectoria.
Nació y creció en un barrio obrero de Estambul. Recep Tayyip Erdoğan, hijo de una familia migrante del Mar Negro, vivió una vida sin lujos y llegó incluso a vender comida en la calle. Pero una de sus decisiones se le cambió la vida para siempre: su creencia islámica, que le llevó a afiliarse al Partido de Salvación Nacional islamista y lo catapultó hasta la alcaldía de Estambul en 1994, con una agenda clara: apoyar el islamismo en el país, algo que le costó una condena de 10 meses de prisión. Fui declarado culpable solo por leer un poema y me gustaría acusar que esto es una tragedia y una vergüenza para nuestra historia jurídica. Tras 4 meses en la cárcel y la prohibición de su partido, decidió alejarse del ala más dura del Islam y fundar un partido más moderado, el AKP. Con él ganó las elecciones generales de 2002 y consiguió convertirse en el primer jefe de gobierno islamista de Turquía en 2003. Dado que la mayoría de la población turca es musulmana, el éxito turco en el proceso de la Unión Europea será un gran ejemplo para otros países musulmanes y mostrará cómo la democracia puede convivir muy bien con el Islam. Con el inicio de la era Erdoğan, llegó el crecimiento económico y la modernización del país, pero también los altibajos y polémicas en torno a su figura. Los críticos lo acusaban de ser cada vez más autoritario y de no respetar los derechos humanos. No se puede tratar a las mujeres y a los hombres igual porque su naturaleza es diferente. Tras agotar sus mandatos como primer ministro, Erdoğan se convirtió en presidente en 2014, de nuevo con una gran promesa: una nueva constitución y situar a Turquía entre las 10 economías del mundo. No obstante, en julio de 2016, un intento de golpe de Estado que se saldó con casi 300 muertos hizo tambalear su gobierno. Y aunque en 2017 ganó un referendo que le otorgaba más poderes, su base electoral ha cambiado en los últimos años. Por su parte, el opositor de la alianza de centroizquierda, Kemal Kılıçdaroğlu, quien por primera vez en la historia moderna de Turquía llevó a Erdoğan a una segunda vuelta, finalmente no pudo obtener la mayoría de los votos necesarios para asegurar su victoria. La oposición no declaró irregularidades la noche electoral, pero Kılıçdaroğlu calificó la derrota de injusta. La coalición opositora se hizo, sin embargo, con las grandes ciudades de Turquía, Estambul y la capital, Ankara. Esto es lo que dijo el veterano opositor. Experimentamos la elección más injusta de los últimos años. Se movilizaron todos los medios del Estado para un partido político. Todas las posibilidades se pusieron bajo los pies de un hombre. En esta elección surgió la voluntad del pueblo de cambiar un régimen autoritario a pesar de las presiones. Continuaremos nuestra lucha en todos los frentes. Analicemos ahora los retos a los que debe hacer frente Erdoğan en los próximos 5 años de mandato, tanto en materia internacional como dentro de su país. Y para ello contamos con Enrique Refollo Acedo, analista especialista en geopolítica y conflictos. Gracias por estar en France 24. Enrique, lo primero que quería preguntarte es la primera vez que Turquía va a segunda vuelta electoral. Erdoğan nunca estuvo tan cerca de perder y, sin embargo, la población turca sigue confiando en él. ¿A qué se debe esto? Pues muchas gracias por la invitación, un gran saludo a toda la audiencia y desde luego lo que se debe es a la cuestión económica interna, la pérdida de valor de la lira, la inflación constante en los últimos años y que eso evidentemente es algo que afecta a toda la población, que por supuesto se puede contraponer a una hábil política exterior, que ese es el gran punto fuerte de Erdoğan, mostrar, como decía ayer Erdoğan en su discurso, que en definitiva es Turquía es un país único, es un país turco y musulmán, una gran potencia en el mundo, influyente, etcétera, y entonces ese ha sido su gran punto de contrapeso frente a la cuestión interna, que es por supuesto la inflación, que afecta a toda la población, pero bueno, a cambio de eso tienen un país más fuerte, un país más influyente en el mundo y bueno, desde luego ahí ha estado la elección tan reñida en esta ocasión y por eso ha acabado en una segunda vuelta, porque si bien ha tenido un buen desempeño a nivel externo, claro, la cuestión falló ahí en la parte interna.
Y por el lado del terremoto, pues bueno, algunos dicen que sí le afectó mucho, otros que no. En definitiva, una cuestión es un terremoto, un desastre natural que no se puede prever, que simplemente sucede, no es como casos de huracanes, donde sí se puede prever su trayectoria y, por tanto, proceder a la evacuación de la gente. Además, bueno, también en la cuestión del terremoto, la polémica se centró sobre todo en diferentes empresas constructoras y la mala calidad de sus obras, que llevó directamente al derrumbe como azucarillos de grandes edificios, y de ahí la enorme cantidad de víctimas mortales del terremoto. También quería preguntarte, en materia internacional, sobre todo en su relación con Occidente, ¿cuáles son los desafíos que se vienen ahora por delante para Erdogan en un contexto de guerra en Ucrania, siendo también el aliado díscolo de la OTAN? ¿Cómo cree también que acoge Estados Unidos o la Unión Europea a esta reelección? Pues desde luego no les ha gustado a Occidente, porque no deja de ser el candidato que lleva ese rumbo propio, esa agenda propia, más allá de lo que pueda influirle la Unión Europea o ordenarle la OTAN o guiarle a través de la OTAN. En definitiva, Turquía con Erdogan había mostrado ser un jugador propio dentro del tablero internacional, especialmente en el Mediterráneo, Mar Negro, Cáucaso y Oriente Medio, que es donde tiene sus raíces y sus miras geopolíticas más directas Turquía, y que siempre además ha buscado ser, aunque todos le odien por algo, también todos le necesitan por algo, y esa ha sido la clave internacional de Erdogan, que si bien cada uno le pueda odiar por algún motivo, todos le acaban necesitando para algo, y entonces pues vale más la necesidad que el odio. Y por eso, pues por ejemplo, Turquía con Erdogan ha buscado convertirse en que si el petróleo ruso no entra por Europa, pues entrará por Turquía. También el gas que pueda venir de Qatar u otros recursos naturales desde Irak y Siria, que todo también pase por vía terrestre a través de Turquía, y así convertir, digamos, a Turquía en el sublime grifo. Si en el periodo anterior, en el periodo imperial, se les llamaba la sublime puerta, ahora sería el sublime grifo, y que la Unión Europea dependiera de que Erdogan pudiera bloquear ese grifo intermedio de paso y también, por supuesto, beneficiarse de ese tránsito gasístico y petrolífero a través de su propio territorio. Y ese, bueno, es uno de los muchos ejemplos que se puede ver. Otro es su participación, por ejemplo, en la negociación en el acuerdo del grano con Rusia y Ucrania. Otra serie de acuerdos en Oriente Medio. También lo hemos visto en Siria, con la reunión a 4 bandas entre Turquía, Siria, Irán y Rusia. Es decir, un Erdogan orientándose precisamente hacia Oriente, hacia el espacio asiático, dejando al margen al espacio europeo, también por razones evidentes. Turquía lleva desde 1999 esperando... ya no... Sí, Enrique, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo, pero muchas gracias por este análisis y por habernos acompañado en France 24. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Llegamos así al final de esta edición especial de Expreso Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con más información en nuestra página web france24.com.